Muy bien, muy bien. Aquí andamos. De nuevo, otra semana más. Bienvenido. Y bueno, este live será un poquito más cortito porque nos tenemos que ir todos antes y hemos tenido un poco de despiste que es agosto. En agosto siempre, agosto y Navidades siempre son meses un poco más difíciles porque es más tiempo en familia. Así que si tenemos un poco de desorden las próximas semanas, que sepáis que agendar va a ser, bueno, la gente tiene vacaciones, etcétera, con lo cual tenedlo en cuenta. Y a ver un segundito. Entonces, bueno, por empezar, he estado contestando algunas preguntas que tenían aquí, pero me parece muy interesante. A ver qué te parece a ti esto, Raúl, porque ha salido una empleada de Wells Fargo en Twitter que ha reventado Twitter porque dice que en los próximos 7 meses, de entre 4 a 7 meses, el precio de XRP puede estar entre 100 y $500. ¿Qué te parece a ti lo que dice esta empleada? Que, desde luego, el hecho que trabaje en Wells Fargo le da como legitimidad a lo que está explicando. Pero bueno, de hecho he empezado la llamada explicando que no me gusta hablar de precios de XRP. Pero bueno, como esto en este caso lo ha dicho otra persona, una mujer que trabaja para Wells Fargo, ¿qué te merece a ti esta opinión? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Bueno, definitivamente creo que hay tres cosas, ¿no? La primera ya la tocaste, como bien comentabas, ¿no? El perfil o quién lo dice es importante, ¿no? No lo está diciendo alguien improvisado o alguien que hizo una regla de tres, aquí le decimos regla de tres, ¿no? Pero un cálculo matemático para sacar un precio, sino lo dice alguien con cierta reputación, ¿no? ¿Se te Dos, oye muy cortado, Raúl? ¿Se te oye muy, muy cortado? ¿me escuchan ya mejor? ¿O si me escuchan bien? Perfecto, aquí dice que se escucha bien. Creo que Fran es el que tiene algún problema, Vale, pues quizá. Va perfecto. soy yo el que Entonces, tiene problemas. Sí, sí, perdona, continúa. buenísimo. Entonces, les decía, bueno, el primer punto es quién lo dice, ¿no? Luego el segundo es qué es lo que sabe, ¿no? Porque, pues realmente el salir con tu reputación a decir un precio o a decir una perspectiva, creo que es que algo debe de saber que hay detrás, ¿no? De la criptomoneda o del proyecto, ¿no? Y la tercera es si es posible o no es posible, ¿no? Desde mi perspectiva digo, claro que es posible, hay que considerar muchos factores, como ya lo habíamos hablado, ¿no? Es qué proyectos adopta, qué utilidad adopta la criptomoneda y dependerá mucho de eso, ¿no? A mí también no me gusta mucho hablar de precio porque son expectativas que quizá mucha gente se base en eso para sus planes de vida, ¿no? Y ahí es donde cae, eh, digamos que no se cumple y puede llevar a problemas de diferentes tipos, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, digo, claro que es posible, no estamos hablando de la predicción de los Simpsons, ¿no? Que el famoso 589, sino estamos hablando de ya alguien que en base a algo que sabe o a algo que conoce dentro de su medio, tiene un rango de ese precio, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos meses, en los próximos años y con eso ir armando nuestros planes, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿cómo hay que tomarlo? Hay que tomarlo como otra noticia, una inversión XRP a largo plazo e ir viendo, ¿no? Cómo se está dando, qué es lo que se está dando. Creo que hay muchas noticias de que este año va a ser crucial para lo que sucede en Ripple. Digo, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya salió el test de la moneda de Palau, ya salió el, diferentes proyectos dentro de XRP, se está adoptando la criptomoneda, ya hay un fallo previo del juicio, entonces ese avance nos va a ir llevando a nuevos proyectos, nuevas utilidades y que el supply o las monedas que están en circulación del total que existen empiece a agarrar fuerza, ¿no? Entonces,
tómenlo con cautela el, el anuncio de esta persona de Wells Fargo, pero bueno, desde mi perspectiva te digo, ahí hay algo detrás que nos lleva a ese precio, ¿no? ¿Tú qué es lo que crees, Fran? Pues mira, creo un poco lo mismo que has estado explicando tú. Es importante quién lo dice. Es verdad que es un mando intermedio, no es el CEO de Wells Fargo. Ella misma ha explicado en una entrevista, a raíz de este vídeo viral, a raíz de este tweet viral en Twitter, sobre todo por parte de quien viene, le han hecho una entrevista en Twitter, han hecho un Twitter Spaces y nada más empezar el Twitter Spaces, como no es una mujer que esté acostumbrada a Twitter, etcétera, dijo, oye, ¿esto se va a quedar grabado o simplemente es una conversación en vivo y los que lo escuchen lo van a escuchar, lo van a escuchar y ya está, ¿no? Entonces le dijeron, oye, no, esto va a quedar grabado, si quieres empezamos una nueva en la que no vaya a quedar grabado. Y a raíz de esto, bueno, ella en los siguientes minutos de conversación va con especial cuidado midiendo, se nota mucho que cuando habla mide mucho sus palabras, ¿vale? Esto significa que para mí está hablando la punta del iceberg. Esto es lo que yo interpreto a nivel comunicativo, ¿vale? Esto no es, obviamente, no estamos hablando de análisis técnico ni de precio, estamos hablando de simplemente a nivel de comunicación. Lo que ella me transmite es que está explicando un 1% de lo que realmente sabe, porque tiene una serie de limitaciones que es no querer perder el trabajo o bueno, correr una serie de riesgos innecesarios. Ella misma explica que no está bajo un NDA, Non-Disclosure Agreement, pero que obviamente tiene que hablar con el departamento corporativo de la empresa para saber qué es lo que puede explicar y qué es lo que no puede explicar. Y una de las cosas que me parece más interesante de todo lo que ha explicado, independientemente del hilo de Twitter donde explica que el precio de XRP puede llegar a valer entre 100 y 500, es que en esta entrevista dice algo con muchísima rotundidad y es que el efectivo va a desaparecer. ¿Vale? Entonces, van a crear una serie, o sea, cuando se abran cuentas nuevas o se vendan productos financieros nuevos, a los nuevos clientes, perdón, les van a poner como requisito que no se pueda cambiar al efectivo o a cheque. Eso significa que el efectivo tiene los días contados. Y me parece más importante esa noticia que el precio de XRP a 100 o a 500. ¿Por qué? Porque si sabemos que las CBDCs están aquí, que se están construyendo mientras ves este vídeo, que hay instituciones financieras muy, muy importantes a nivel internacional, auténticos gigantes que están construyendo ahora mismo las plataformas para desarrollar sus CBDCs. Y que si hablamos de CBDCs, tenemos que hablar sí o sí de Ripple. Con esa perspectiva en mente y a 5 años vista, te va a dar igual el precio. No es que te vaya a dar igual el precio, es que lo que tiene los días contados es el efectivo que nosotros utilizamos. Entonces, hay que intentar tener una visión lo más macro posible. Sé que es muy apetecible hablar de precios de a $100 a $500, pero repito, olvidaos de fechas, olvidaos de cuánto y cuándo. Creo que estamos entrando en territorio inexplorado por lo que está ocurriendo en el sistema financiero. Estados Unidos acaba de tener una rebaja de su rating de AA, A++, a doble A, perdón. O sea, han bajado su calificación crediticia un punto y creo que esto es una señal de que, bueno, entramos en terrenos, en una etapa turbulenta, territorio inexplorado, donde de forma simultánea Rusia está lanzando a partir del 1 de agosto, es decir, a partir de ayer, su prueba piloto con las CBDCs. El 28 de julio Estados Unidos pasaba la ley para activos digitales, para crear más claridad regulatoria, o un intento de ley, una propuesta de ley. Entonces vemos que todo va en la misma línea y es que parece que va a haber una serie de activos digitales que van a jugar un rol importante. Creo que todo es posible, ¿vale? Creo que todo es posible, pero yo que más que poner una cifra, pondría un interrogante, ¿vale? Creo que
el precio de XRP a un futuro, estoy mucho más cómodo diciendo que es un interrogante, porque obviamente es no decir nada, ¿vale? Pero un interrogante al alza, ¿vale? Dejemos que sea el mercado el que decida el precio de XRP. No, en vez de intentar juzgar nosotros quién tiene razón, quién no tiene razón, oye, deja que el libre mercado, deja que el sistema financiero por sí solo decida con utilidad cuál tiene que ser el precio de XRP. Entonces, me parece que hay que dejar las cosas fluir, hay que dejar que las cosas tengan recorrido y bueno, veremos con el paso del tiempo qué es lo que se acaba cumpliendo, qué es lo que no se acaba cumpliendo, pero en cualquier caso, creo que es una buena noticia que personas de su perfil digan lo que están diciendo y yo lo interpreto como la punta del iceberg, ¿no? O sea, ella misma en la entrevista dice que hay cosas que no puede contar, porque obviamente no lo puede contar, pero que qué más le hace falta decir para hablar con claridad, ¿no? Específicamente explica, perdón, que Ripple, la gente no es consciente de lo grande que va a ser Ripple en el futuro. En su visión, ella ve a Ripple comiéndose el mercado de pagos transfronterizos, literalmente. Entonces, bueno, el mercado de pagos transfronterizos es enorme y hay que dejar que las cosas sigan su curso con el tiempo que haga falta. Y esta es un poco mi opinión. Me parece una buena noticia, pero hay que dejar tiempo a que esto se desarrolle. Aquí preguntan qué es WorldCoin en relación a lo que ha ocurrido de la orbe que escanea tu retina. ¿Qué opinas de este proyecto? ¿Lo ves como algo positivo? Porque ha sido muy polémico por las implicaciones que puede tener a nivel de control, a nivel de que tus CBDCs estén, o tu dinero esté bloqueado, o tus activos digitales esté bloqueado en una plataforma que dependa de tu iris. ¿Cómo lo ves tú esto, Raúl? Ha habido mucha polémica. Bueno, de entrada creo que hay algo importante, ¿no? Que todavía no entendemos como sociedad y es las implicaciones que tiene, ¿no? El prestar o el donar, el que escaneen nuestra retina, ¿no? Creo que de entrada es algo similar, ¿no? Como si te dijeran, si me das las contraseñas de tus redes sociales y de tus accesos, te voy a dar una criptomoneda o te voy a dar un cheque, ¿no? Y hay gente que lo hará, ¿no? Y definitivamente digo, creo que está teniendo cierto impacto, pero el punto es qué van a hacer con esa información, ¿no? ¿Qué van a hacer con el escaneo de tu iris, ¿no? Porque si estamos hablando en una sociedad donde quizá tu iris sea tu identidad personal, pues literal, ¿no? Te están comprando tu identidad personal por $50, ¿no? O por lo que sea, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, digo, creo que habría que evaluar, ¿no? Qué es con la utilidad que se está ofreciendo el, el escaneo del iris. Yo en lo personal no lo haría, yo creo que es más importante mi privacidad y el futuro será mucho más valioso tu iris o tus datos biométricos, entonces yo en lo personal no lo haría. Sin embargo, bueno, es algo que ha salido, ¿no? Y yo escuchaba a alguien, ¿no? Que decía justo, estás apostando, ¿no? A lo que vaya a pasar con la criptomoneda, ¿no? Te dan, no sé, 100 monedas y tú dices, bueno, van a valer más, ¿no? Pues, van a valer más o no van a valer más o van a desaparecer, ¿no? Entonces, si desaparece, digamos, WorldCoin, estarías regalando tu iris y por contrato, ¿no? Alguien que quizá haga mal uso de eso, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva no es un buen proyecto debido a eso, a lo que hay detrás de los datos personales. Sin embargo, bueno, habrá que ver cómo fluye hacia adelante, ¿no? Es una noticia que ha causado mucho revuelo, muchas cosas en las redes, pero bueno, el punto es la identidad personal, ¿no? Y para qué será utilizada, que es lo que me queda un poco en duda, como en alguna vez, ¿no? Salió que escaneaban tu cara para la inteligencia artificial, ¿no? Para hacer robots con tu físico, ¿no? Entonces, para mí es muy similar, ¿no? Están usando esos datos para algo
diferente o algo superior, ¿no? No sé qué creas tú, ¿estás de acuerdo, Fran, o no tanto? Yo estoy de acuerdo. Creo que aún es pronto para, o sea, cuando te regalan algo, primero de todo, nada es gratis, ¿vale? Nada es gratis. Cuando algo es gratis, es que el producto eres tú. Entonces, si el producto eres tú, la pregunta es qué se va a hacer con ese producto, por qué se está dando tanta importancia a... O sea, no es altruismo lo que está ocurriendo. No es que sean altruistas y digan, oye, te queremos regalar estas monedas para que puedas escanear bueno, para que puedas tener una forma más sencilla de tener tus frases semillas seguras, ¿no? O sea, es decir, en vez de tener esas 12 palabras que te las puedan robar, etcétera, vas a usar tu iris. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el uso, ¿vale? El uso me refiero, el problema que soluciona me parece que está muy bien. Creo que como tecnología, en las manos equivocadas se puede utilizar muy mal, ¿vale? La tecnología, al fin y al cabo, es neutro, pero dependiendo de cómo se utilice y el uso que le vayas a dar, positivo o negativo, pues, si cae en las manos equivocadas, pues, oye, no es del todo recomendable, por así decirlo. Yo al menos soy bastante escéptico, me cuesta ceder mis datos biométricos, aunque es verdad que lo hago con el móvil, ¿vale? O sea, lo hago con el móvil. Cuando desbloqueo el móvil lo hago con la cara. Es decir, hay una cesión de datos, pero cuando viajo por el aeropuerto también. Es decir, al final es como querer no voy a poder parar la forma de transacción, o sea, la forma hacia donde está yendo el mundo, ¿no? Es decir, si quiero viajar a otro país, a Latinoamérica, por ejemplo, por ejemplo, tu país, México, pues oye, voy a pasar por unos controles de aduanas donde tengo la opción de ir por personas que me van a revisar el pasaporte o pasar por una máquina que va a ser mucho más rápido. Voy a poner mi pasaporte, me va a leer la cara y voy a pasar, ¿no? Entonces, al final, bueno, creo que hay que darle recorrido, sobre todo a nivel legislativo, para ver cómo se va a utilizar eso y que se utilice de forma correcta. Pero bueno, esto es polémico porque es como el sueño húmedo de cualquier dictador o tirano que quiere poder controlar los flujos migratorios, la disidencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante el ver cómo evoluciona. ¿Qué más? ¿Qué te parece el hecho de que Raúl se haya bajado el rating de Estados Unidos? No lo hemos comentado o lo hemos comentado muy poco, muy por encima. No se te oye. ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Ahora sí, ahora Ok. sí. Ok, es algo desde mi perspectiva que se veía venir. De hecho, digo, el hecho que las acciones hayan subido, que Estados Unidos haya dicho que están más relajados y que digamos que todo el mercado, las noticias hayan de alguna manera dado unos tintes positivos, el gran cuestionamiento o lo que dicen la mayoría de las analistas es que Estados Unidos no está bien, ¿no? Que viene una recesión, que viene algo importante, ¿no? De hecho, hay un analista que dice que justo antes del desplome del 2008 hubo un rango de tiempo que la bolsa estuvo alcista y luego cayó, ¿no? Y si analizamos los datos económicos, es realmente lo que está pasando, ¿no? El punto de que Estados Unidos siga de alguna manera con el tema de la inflación, con el tema de la impresión de dinero, con el tema de la deuda enorme que tiene, que desde mi perspectiva no se puede resolver de una manera sencilla o quizá nunca la puedan resolver porque es algo que 31 trillones de dólares no es tan fácil de pagar o es impagable. Es algo que
que complica las cosas, ¿no? Justo estaba viendo unos gráficos de cómo tienen la perspectiva de que Estados Unidos en el ranking de poder o de GDP va a empezar a caer hacia 2050, 2075, en donde China se va a colocar en primer lugar y luego la India, ¿no? Lo curioso, lo importante o lo interesante es que cómo es el mix, ¿no? Va primero esa parte de cómo cae en el ranking Estados Unidos y después cómo el financial wealth por persona no es así, ¿no? El financial wealth por persona sigue siendo número uno Estados Unidos y dos China, ¿no? O otras potencias, ¿no? Es decir, si bien va a cambiar ese mix de el lado de cómo se ve el GDP o el Producto Interno Bruto entre Estados Unidos y China, no lo hará en el wealth personal, ¿no? ¿Por qué? Porque en China la mayor parte del dinero lo controla el gobierno, ¿no? Entonces, aquí lo importante es esa parte, ¿no? Cómo se está cambiando la economía mundial. Desde mi perspectiva no va a ser ni China ni Estados Unidos, sino está perdiendo el poder Estados Unidos definitivamente. Sin embargo, va a haber diferentes monedas, diferentes países que hagan ese mix de poderío entre las naciones y se mezcle, ¿no? De hecho, se hablaba de un gobierno mundial, digo eso, veo más complicado que pase, pero sí una mezcla en donde pueda ser Estados Unidos, China y otras naciones que tomen ese control total, ¿no? Que actualmente lo tenía Estados Unidos. Y bueno, para que pase eso también debe de ir paso a paso, ¿no? Uno es el, el punto que acabas de comentar, ¿no? El cómo hacen un downgrade de la calificación de Estados Unidos, de la deuda, de cómo la va a poder pagar, porque es un hecho, ¿no? No está siendo eficiente y no está siendo de alguna manera un buen cliente Estados Unidos ahorita, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo y es lo que muchos analistas dicen que viene, ¿no? La gran recesión o la gran caída del mercado de Estados Unidos. Hay que esperar, desde mi perspectiva, si es algo muy posible y es muy latente, si bien este analista comentaba, ¿no? De cómo vemos que las acciones crecen, que las acciones empiezan a incrementar de precio. El problema no es el precio de las acciones, ¿no? El problema es del resultado de la corporación. Si Estados Unidos está en una recesión, si las empresas están dejando de tener tantos ingresos o tanta liquidez o bien, ¿no? Tantas ventas, los resultados no van a ser tan buenos como se esperaba, ¿no? Y eso que va a provocar que impacte en el precio de las acciones a futuro, ¿no? Cuando la empresa dé resultados, cuando, por ejemplo, Uber, ¿no? Que salió y tengo estos resultados que son negativos o que son positivos, pero no tan positivos como esperábamos, viene el rebote hacia abajo de las acciones, ¿no? Y vemos como acciones como Space, como un chorro de acciones, ¿no? Hace 2, 3 años estaban en $100 y hoy están en 10, en $15, ¿no? Y no es porque esté barato, que eso es lo importante, ¿no? Que mucha gente lo interpreta, mira, Space estuvo en $200, ¿no? Y ahora está en 10, compra porque está muy barato, ¿no? Y realmente no, o sea, realmente el cuestionamiento es cuál es el valor actual de esa acción o de esa empresa, ¿no? Quizás son $15, ¿no? Y tú estás esperando 200, ¿no? Y entonces es ahí donde tú necesitas evaluar no solo la gráfica, ¿no? Sino todos los componentes, tanto económicos, macroeconómicos de la empresa, si esa acción va a regresar a esos niveles, ¿no? Y es parte de lo que está pasando y parte de las calificaciones que están dando hacia Estados Unidos. Qué bueno. Muy buena, muy de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, hay que ver cómo evoluciona. Desde luego, la palabra de los tiempos que estamos viviendo es inestabilidad. Inestabilidad financiera, inestabilidad geopolítica. Y al final, si os habéis, no sé si habéis tenido la oportunidad de leeros el libro o al menos veros el vídeo de World Changing Order o algo así, de Ray Dalio. Es un vídeo que dura unos 45 minutos y habla precisamente
de la caída del imperio de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está en caída, que le hayan cambiado el riesgo de default y que le hayan aumentado el riesgo de default es simplemente otro indicador de que Estados Unidos está en caída y la pregunta es cuánto va a durar esta caída y si Estados Unidos puede alargar esa caída pues tomando el control del sistema financiero a través de los activos digitales, a través de una futura divisa de reserva que es para lo que se está posicionando XRP en el futuro. El vídeo de Ray Dalio, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero si lo buscáis en Google, en YouTube, perdón, podréis encontrarlo con muchísima facilidad. Básicamente explica que los imperios pasan por distintas etapas. La primera es que tienen un liderazgo fuerte. Este liderazgo fuerte, un segundito que se ha ido Fórmula Bullish. Os pongo un resumen muy rápido. Este liderazgo fuerte hace que hay una serie de normas estrictas en la sociedad. Estas normas estrictas o estos principios generan una cultura fuerte. Esta cultura fuerte genera una cultura fuerte del trabajo. La gente quiere trabajar, la gente quiere ganarse bien la vida, con lo cual la productividad, un segundito, la productividad aumenta. Al aumentar la productividad aumenta el PIB del país. El país se acaba convirtiendo en un hub financiero mundial. Acaban convirtiéndose su divisa acaba convirtiéndose en la divisa de reserva mundial y esto es en la fase 1. En la fase 2 comienzan los problemas y es que las diferencias entre ricos y pobres, o sea, las estructuras de los imperios pasan por 3 fases. He descrito la primera, ahora entramos en la segunda, que es cuando se estanca, y es que las diferencias entre ricos y pobres aumentan, la productividad disminuye, la competitividad también disminuye y en la tercera etapa ya es cuando empieza el declive, ¿no? La divisa de reserva se pone en juego, se pone en jaque, las diferencias entre ricos y pobres aumentan todavía más, la deuda está desmesurada, está por los aires y bueno, hay riesgo de guerra civil interno y poca cohesión social, ¿no? Entonces explica básicamente que Estados Unidos está en la tercera etapa, que lleva en esa tercera etapa varias décadas y que esta sangría puede prolongarse mucho en el tiempo. Es decir, puede prolongarse 2 décadas más y que en esa caída Estados Unidos, porque a pesar de que es la caída de un imperio, sigue teniendo mucho control a nivel financiero, puede intentar prolongar esa caída con los activos digitales, ¿no? Os recomiendo que veáis el vídeo, os lo he resumido en 1 minuto, pero dura como 45. Él analiza los patrones de comportamiento del imperio de los últimos 700 años, de todos los imperios que hay, el holandés, el español, el británico, el americano, y traza patrones en común que se reflejan con lo que está pasando en Estados Unidos ahora, que es el riesgo de guerra civil, etcétera, ¿no? El riesgo de default, etcétera. Entonces, bueno, exacto, Estados desunidos, como bien explica Nach. Así que, nada, esta es un poco la idea. Os recomiendo que lo veáis, lo podéis encontrar en YouTube. Y, a ver, un segundito. Voy a intentar leer los comentarios que habéis puesto aquí. Uno sobre, que me acuerde yo, un segundito. ¿Qué pasaría si XRP se volviera un stablecoin? Jorge Lopera, ¿vale? Aquí hay 2 conceptos de lo que es un stablecoin. El stablecoin tradicional es bueno, podemos decir incluso 3 conceptos de lo que es un stablecoin. El stablecoin tradicional es lo que entendemos por una moneda que tiene su valor adjuntado a la moneda de otro país, ¿no? Al dólar, al euro. Otro concepto de stablecoin es la capacidad, el hecho de que haya poca volatilidad en la transmisión de datos. Es decir, que las transacciones se hagan rápido. Si tú haces una transacción en 3 segundos, es una moneda estable en relación a Bitcoin, que puede tardar un bloque 15 minutos en realizarse y en esos 15 minutos puede haber cambiado muchísimo el precio de Bitcoin, ¿vale? De hecho, muchísimos exchanges o muchísima gente que maneja volúmenes grandes no utiliza Bitcoin
pasan sus activos a XRP, lo transfieren y luego hacen los cambios en la moneda que sea, ¿no? Porque es una moneda más estable en relación a los demás. Y luego tenemos los documentos del Banco Mundial que hacen referencia a XLM y a XRP como monedas estables. Como bien sabemos, tanto XRP y XLM no son monedas estables, pero en algunos documentos se les ha filtrado que lo consideran monedas estables. ¿Por qué? Porque en todos estos documentos se reflejan solamente un 1% de lo que realmente eh, saben ellos que están preparando para el futuro sistema financiero. Y en mi opinión es porque esto encajaría, el concepto de que XRP y XLM se puedan considerar stablecoins, es porque esto encaja, y no digo que sea así, ¿vale? Pero digo que encaja con otras piezas de información que fluyen en Internet, como con, por ejemplo, Linda Page Jones, que le dijo a los hermanos de Black Swan Capitalists en YouTube que un amigo de Linda Page Jones trabajaba para el Banco Central de Australia y que también trabajaba para el Fondo Monetario Internacional. Y este señor, amigo de Linda Page Jones, le filtró que el Fondo Monetario Internacional habían hecho un acuerdo y habían decidido prefijar el precio de XRP a cierta cifra, ¿vale? Que en palabras de ellos es in the thousands, ¿vale? Y esto tendría sentido con los documentos que ponen que XRP y XLM es un stablecoin. ¿Por qué? Porque estarían fijando desde el Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial o lo que sea el precio de XRP. No digo que esto vaya a ocurrir, no digo que esto sea así, digo que tiene sentido si juntas ambas piezas de información. El tiempo dirá si acaba ocurriendo eso o no, ¿vale? Lo importante es que estos rumores siempre ocurren en el mismo ecosistema, con los mismos activos, que en este caso es XRP y a veces XLM, y ya está. Tenéis acceso a la información en YouTube, si no lo tenéis en inglés, Black Swan Capitalist, podéis ver las entrevistas donde lo explica. No digo que vaya a ocurrir, de hecho por eso no me gusta hablar de precios, porque ya hay mucha gente hablando de precios, pero tiene sentido que hablen de stablecoin si desde ciertas instituciones internacionales van a prefijar el precio. ¿Cómo ocurriría esto a nivel técnico? No lo sé, lo desconozco. Simplemente un rumor y ya está. ¿Qué te parece a ti qué te parece a ti el concepto de stablecoin? ¿Cómo ves que encajaría con XRP? Desde mi perspectiva, bueno, Nos estamos metiendo sí, en un berenjenal. digo, creo que es mucho de lo que ya hemos hablado, ¿no? Digo, encaja, sí, sí encaja, ¿no? Pero yo me voy más hacia el punto de que no sea un stablecoin, ¿no? Sino sea una moneda que se utiliza en muchos proyectos del sistema financiero, en los rieles del sistema financiero, sin ser un stablecoin, ¿no? Que quizá tenga un precio elevado para esas transacciones, pero sin llegar a ser una moneda estable, ¿no? No creo que es lo que busque Ripple, desde lo que yo creo. Sin embargo, lo que ya había dicho, ¿no? Esperemos a ver esa evolución, ¿no? Creo que ahorita con esta subida que tuvo Ripple, con los anuncios que tuvo, empieza a haber mucha impaciencia, ¿no? De decir, es que ya lo solucionaron, ¿no? ¿Y por qué no veo el dólar? ¿Y por qué no veo los $2? ¿Y por qué y no sube? Y es cierto lo que me dijeron, es una estafa. Y es cierto lo de Jeff McCaleb, que fue un estafador y nos sigue estafando. Entonces yo creo que justo como no conocen una parte del proyecto, una parte de la historia y no están viendo como la perspectiva global y la perspectiva a largo plazo, es donde genera esa impaciencia, ¿no? De, oye, yo compré en 40 centavos y ahorita está en 70, ¿no? Ya lo saco, ¿no? Y ahí tal cual, ¿no? Depende de lo que tú estés buscando, ¿no? Esa impaciencia se deriva, uno, en estar viendo el precio frecuentemente y dos, en no estar enfocado en el largo plazo, ¿no? Si tú ves o te alejas un poco y ves, por ejemplo, la gráfica de un activo a largo plazo, pues quizá el movimiento fue chiquitito, ¿no? Y tú lo viste muy grande, ¿no? Pero realmente pasó de 30 a 70 centavos, ¿no? Creció un 200%, ¿no?
o de 30 al dólar, perdón, y creció un 200% y regresó a 70 centavos, ¿no? Y tú dices, no, es que Ripple, XRP está cayendo, se está desplomando. Y si lo ves más atrás, dices, bueno, si creció 200% y está corrigiendo un 30%, no es nada, ¿no? Y si corrige otro 20%, no es nada, ¿no? Exacto. Sigue la tendencia, ¿no? Entonces, depende cómo lo estés viendo, ¿no? Quizá tu cerebro, tu mente está enfocada en el largo plazo, pero tus acciones y lo que estás viendo está enfocada en el corto plazo, ¿no? Y ahí es donde viene la ansiedad, las preguntas de en cuánto va a llegar, a cuánto va a llegar, ya se tardó porque la demanda, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es tengan la perspectiva a largo plazo, sean pacientes para que pueda fluir y pueda cocinarse ese negocio, ¿no? Exacto. Como recordatorio, las acciones de Amazon han bajado en los últimos 20 años 8 veces más de un 60%. Y son las acciones de Amazon, ¿vale? Que es una empresa bastante estable y que está haciendo algo súper disruptivo y que está creciendo como la espuma. Entonces, hay que tener paciencia, hay que entender las dinámicas, hay que entender que incluso el mercado de criptos es más volátil que el mercado tradicional de la bolsa. Y es verdad que a medida que el mercado de las criptos se vaya haciendo más grande, va a haber menos volatilidad porque va a costar más mover el mercado, con lo cual hay que tener una visión a largo plazo. Pero bueno, como estas cosas van saliendo en redes sociales y hay que... Es una línea muy fina, lo que nos pasa a nosotros es que no queremos hablar de precios, pero al final, pues del precio hay que hablar en algún momento. Hablamos poco, pero bueno, hay que tocarlo sin generar hype y siempre con una visión a largo plazo y intentando como mantener los pies en el suelo de lo que está pasando porque hay muchas predicciones y de hecho yo no presto atención, pero de vez en cuando, bueno, Nico Cabrera me pasó un pantallazo, no me pasó un pantallazo, pero vi, no me acuerdo si era en su canal o en YouTube, la cantidad de gente que hace predicciones constantemente o que basan sus canales en hacer predicciones de cuánto va a llegar a valer el precio de XRP, ¿no? Yo creo que hay que hablar de eso, pero hay que hablar quizá también de la utilidad del ledger de XRP y de todo lo que se va a poder construir encima del ledger, ¿no? Que va a ser algo bastante revolucionario. Entonces, bueno, hay que tener una perspectiva un poco más calmada. Y luego me han preguntado aquí qué creemos que puede ser la peor noticia para XRP. Yo creo que la peor noticia, me parece una muy buena pregunta, la peor noticia ya la tuvimos. La tuvimos hace 2 años cuando la SEC demandó a XRP. Eso es lo peor que le podía pasar a XRP y ya le ha ocurrido. Hemos pasado la parte más difícil. Ahora vamos a ver partes como la segunda parte, ¿no? O sea, no sabemos si el pleito va a ir al Tribunal Supremo o no, si van a apelar, cómo va a avanzar el juicio. Lo importante es que el proceso de reflexionar sobre XRP y sobre su futuro, si lo has hecho mientras no había claridad regulatoria, lo vas a tener mucho más claro ahora que hay claridad regulatoria. ¿Por qué? Porque a mí me va a dar igual lo que diga el siguiente, si recurren, ¿vale? Si apelan, me va a dar igual. Porque sé que el resto del mundo no considera, el resto de legisladores en el resto del mundo, ¿vale? La excepción es Estados Unidos, no considera XRP como un security. Y yo digo lo mismo, el pleito es una cortina de humo. El pleito es una cortina de humo, no tiene ningún tipo de sentido lo que está ocurriendo si no entiendes que está el propio Estados Unidos detrás de esto, ¿no? Lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. ¿Qué pensaría la gente de Ripple y de XRP si no hubiese un pleito de por medio? Cambiaría completamente la percepción de lo que está ocurriendo y la gente vería con muchísima claridad que es una maniobra del propio Estados Unidos para mantener o alargar, en mi opinión, el control financiero que ejercen sobre el mundo, ¿no? Que obviamente
aquí ya podemos hablar sobre el hecho de que XRPL es un blockchain neutro, que tiene una serie de nodos que todo el mundo puede participar, validadores, etcétera, y que no hay control, ¿no? Que es realmente descentralizado. Pero yo creo que se entiende perfectamente el concepto de que si es una empresa que está en territorio americano, Estados Unidos va a recibir los beneficios de que la futura divisa de reserva mundial, que es para lo que fue diseñado XRP, esté en territorio americano y no en otro país. Entonces, ¿tú qué opinas que puede ser la peor noticia de que pueda sufrir XRP? Estoy alineado contigo. La peor noticia, bueno, ya pasó, fue demandado Ripple en Estados Unidos. Ahora, digo, las noticias podrán ser, no se dio un proyecto, pero realmente creo que es una empresa que va a ir creciendo, que va a ir adoptando proyectos en todo el mundo. Ya lo está haciendo, ya solicitó licencias en Europa para el tema de las criptomonedas. Entonces, lo que sigue realmente con la como el background que tenemos de la demanda, realmente yo creo que ya no hay tan malas noticias, que se alargue el juicio, pues sería una oportunidad de compra, ¿no? De seguir comprando en Estados Unidos. No creo que lo puedan alargar tanto porque también, ¿no? Empieza a perder posiciones Estados Unidos en el tema de las criptomonedas. Más bien yo creo, como dices, todo el tema de la demanda es una narrativa que se creó para que mucha gente omitiera el ver hacia Ripple y se enfocara en ver hacia otros lados, hacia otros proyectos, y ellos pudieran instalar y hacer pruebas con este sistema, ¿no? Inclusive desde mi perspectiva llega una pregunta, ¿no? Por ejemplo, esta CBDC de Palau que salió es una prueba para algo más grande, porque quizá no estén usando países pequeños para hacer pruebas para llevarlo hacia algo más grande, ¿no? Que haría mucho sentido, ¿no? Hago un test pequeño en donde si ya funciona todo, lo voy migrando hacia otros países más grandes, ¿no? Entonces, creo que tiene bastante sentido y te digo, desde lo que yo creo no hay ahorita alguna noticia que pueda haber en el corto plazo, sino noticias de que se adquirió o se hizo un convenio, que Ripple inclusive adquirió otras empresas para otras cosas, ¿no? Para hacerla funcionar mejor o para empezar a ampliar el espectro que tiene como empresa. Entonces, yo creo que es eso y ya veremos, ¿no? Digo, ahorita es lo que tengo en el foco, ya veremos cómo funciona. Y perdón, Fran, me tengo que ir, tengo una llamada, Perfecto. Nos pero vemos la semana que viene. exacto. Y digo, los dejo con la frase o lo que quiero dejarles esta semana es paciencia, ¿no? Vienen muchos temas, están fluyendo muchos temas que generan impaciencia, que generan desinformación, ¿no? Que si va a llegar a tal precio, que si la demanda se va a alargar, que si no, que Gary Gensler. Y entonces no estamos enfocados en lo que realmente está pasando en la economía de Estados Unidos, en la solución que provoca Ripple, e inclusive en otras criptomonedas, ¿no? Que están fluyendo. Entonces la paciencia nos va a llevar a ese buen puerto, ¿no? Entonces es lo que quiero dejar el día de hoy. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Un gusto, Fran, estar compartiendo otra vez Crypto Insights contigo. Un gusto y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Gracias, hasta luego.